Tema: presión y deglución, motilidad de esófago y buche. Contenidos: cavidad bucal, glándulas salivales, pico, lengua, esófago, movimiento esofágico, buche, movimiento del buche. El sistema digestivo de las aves es anatómica y funcionalmente diferente al de otras especies animales. Incluso, existen diferencias entre las distintas especies de aves, especialmente en tamaño. Esto depende del tipo de alimento que consumen. Por ejemplo, las aves granívoras tienen un tracto digestivo de mayor tamaño que las carnívoras, mientras que las consumidoras de fibra poseen ciegos más desarrollados. Cavidad oral. Las aves carecen de paladar blando, por lo que su faringe no está dividida, y el orificio que conecta la faringe y la cavidad nasal no es vertical al paladar duro, formando así la cavidad llamada orofaringe. Es en la cavidad oral donde el alimento está retenido por corto tiempo. Asimismo, donde ocurren dos procesos físicos como lo son la prensión y el proceso de deglución. Los dos procesos físicos que ocurren en la cavidad bucal son la prensión y la deglución. La prensión se da en el momento en el que el ave toma el alimento con el pico, llevándolo a la cavidad bucal. La deglución se produce en las aves, las cuales no mastican, solo deglutan el alimento, el cual llega al estómago glandular. El acto de la deglución digiere el bolo alimenticio y el agua consumida. En gansos, gallinas y patos se da por medio de gravedad, por la presión negativa que se origina en el esófago cuando el ave eleva su cabeza y extiende el cuello. Esas aves no poseen un paladar blando, siendo la cavidad bucal el lugar donde el alimento es retenido por corto tiempo en la boca, siendo la hidrólisis de esta área muy limitada según Mack 1986, conformada por las siguientes estructuras. Pico. Las aves no poseen ni dientes ni labios. En su lugar poseen un pico queratinizado que cubre las mandíbulas. En la porción dorsal del pico del pollo existe una apófisis aguda llamada diente del huevo. La principal función del pico es la prensión de los alimentos y prepararlos para su ingestión. Posee una capa de glándulas salivales para lubricar los alimentos, formación del bolo alimenticio y facilitar la deglución, siendo controlada por estímulos parasimpáticos y está bien desarrollada en aves que ingieren alimentos muy secos, como insectos o semillas, siendo las principales glándulas salivales las angular, palatina, maxilar, mandibular y ericoaritoinea. Uso de la saliva en la digestión. 1. Lubricación. Ayudan a la masticación, a la formación del bolo y a la deglución. Sin esta mezcla la deglución podría ser muy difícil. 2. Actividad enzimática. La 1-alfa-amilasa es encontrada en la saliva de algunos pájaros. Esa les sirve para romper los enlaces alfa-4 glucósidos
en almidón y glucógeno. 3. Gusto. La saliva solubiliza un número de químicos en el cual el alimento, una vez en solución, puede ser detectado por las papilas gustativas. Boca o ranfoteca. Las aves no tienen dientes y no mastican, por lo que deglutan el alimento directamente. Poseen un pico de función prensil, el cual se encuentra revestido por un estrato córneo. La lengua es puntiaguda con un engrosamiento de consistencia córnea en la punta. Su base está cubierta por algunas papilas filiformes, explicando así la relativa ausencia del sentido del gusto. La actividad funcional de la lengua consiste en la prensión, selección y deglución de los alimentos. La cavidad bucal está provista de numerosas glándulas salivares. La cantidad promedio de saliva secretada por la gallina adulta es de 12 mililitros cada 24 horas. El color de la saliva es gris lechoso a claro y su olor es pútrido, teniendo un pH de 6,75. La amilasa salival está siempre presente, junto a una pequeña cantidad de lipasa. Las aves tienen solo un paladar duro con una hendidura, la cual conecta la cavidad oral con la nasal, por lo que para alimentarse toman el alimento con el pico, lo mezclan con saliva, levantan la cabeza y extienden su cuello para permitir que el alimento baje por gravedad y presión negativa hacia el esófago. Funciones de la saliva. Lubricación. Ayuda en la formación del bolo y en la deglución. Actividad enzimática. La alfa-amilasa rompe enlaces alfa-4 glucosídicos en almidón y glucógeno, encontrándose solo en algunas aves. Capacidad buffer. Contiene una gran cantidad de bicarbonatos que sirven como un buffer. Gusto. Cuando sus químicos degradan el alimento, la solución resultante puede ser detectada por las papilas gustativas. Protección. Mantiene las membranas bucales húmedas. Lengua. Esta estructura es cornificada, larga y angosta. Tiene forma de daga o triangular. Dorsalmente, junto a su base, están las papilas linguales. El esqueleto de la lengua está formado por la porción paraglosal y basibranquial del hueso hioides. La porción paraglosal asienta en la parte libre de la lengua. La otra porción es fija. La lengua es muy diferente según la especie en que se trate. Puede utilizarse para selección, manipulación o deglución del alimento. El tipo de lengua según su función. Esófago. Es un tubo amplio y dilatable, sirviendo para acomodar los alimentos voluminosos sin masticar. Atraviesa el tórax y el diafragma en su curso de la faringe al estómago. Solo contiene músculo liso inervado por el nervio. Entre las funciones tenemos: sirve para conducir los alimentos desde el pico hasta el buche y de este al proventrículo. En la mayoría de las especies el esófago cumple la función de almacenar el alimento actuando como un tubo distensible. Movimiento esofágico es asociado con la deglución. Es una onda peristáltica que viaja del esfínter esofágico superior al esfínter inferior, que se inicia en la faringe y se transmite por todo el esófago, propulsando el bolo alimenticio hacia el estómago. La faringe controla el paso del aire y del alimento. Cuando el ave extiende el cuello para deglutir, la tráquea cambia de posición, evitando que el alimento pase por esta. En la base de la lengua se encuentra la glotis, que es la entrada a la laringe. El esófago es un tubo muscular que se extiende desde la faringe hasta el cardias del estómago, presentando movimientos peristálticos que mueven el bolo. La peristalsis es una contracción y relajación de los músculos lisos, creando un movimiento unidireccional que empuja el alimento a través del tracto digestivo. El esófago está situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la tráquea. Luego se traslada hacia la derecha en su tercio superior. Después se sitúa en el borde anterior, cubierto solamente por la piel, hasta su entrada en la cavidad celómica. El esófago es amplio y dilatable, pudiendo así acomodar el alimento sin masticar.
Buche. Se trata de una dilatación del esófago localizada en la base del cuello, inmediatamente craneal a la abertura torácica craneal. Presenta la misma estructura epitelial del esófago, pero carece de glándulas mucosas. En gallinas domésticas y en otras aves los alimentos duros como granos de cereal quedan almacenados en el buche, donde se reblandecen antes de continuar su camino hacia el proventrículo para su digestión física, colaborando a la humectación y al reblandecimiento del alimento, con saliva y secreción de moco. Función. Sus funciones principales son almacenar, humedecer y ablandar los alimentos con la saliva y secreciones de moco esofágico. No secretan enzimas y el tiempo en el que el alimento permanece en él es variable con un periodo de 2 horas. El sistema nervioso autónomo controla la actividad motora del buche, que presenta dos tipos de movimientos: contracciones del hambre por carácter peristáltico y vaciamiento del buche gobernado reflejamente por impulsos provenientes del estómago principalmente. El buche es una dilatación a mitad del esófago. Si el ave está en ayuno, el alimento pasa directamente de la boca al proventrículo y luego a la molleja. De lo contrario, es almacenado en el buche, regulando así la represión gástrica. Posee pH 5 y almacena el alimento hasta por 2 horas. Además de esas funciones, esta bolsa membranosa remoja, humecta y macera la comida en conjunto con la saliva y la secreción esofágica. Si el ave secreta milasa salival, se dará lugar a un proceso fermentativo. La forma del buche depende de los hábitos alimenticios de cada ave. Las granívoras poseen un buche bilobulado. Las insectívoras tienen un buche muy rudimentario, y algunas aves, como la paloma, producen una secreción lechosa, la cual es regurgitada para alimentar a los pichones. La actividad motora es controlada por el sistema nervioso autónomo, presentando dos tipos de movimientos: contracciones peristálticas generadas por el hambre e impulsos estomacales para el vaciamiento. Proventrículo. La digestión gástrica se realiza en dos órganos, el proventrículo y la molleja. El proventrículo